Muchísimas gracias a todos por haber venido, muchas gracias al Foro San Benito por organizar todo esto y a todos feliz Pascua, porque estamos en la octava de Pascua, que es un día, como decía el Padre Manuel, un día un poco especial, ¿no? De 192 horas. 192 horas diciendo este día, este día, este día, este día, este día. ¿De acuerdo? En la plegaria eucarística, que es el tema de que yo voy a hablar, ahora lo diré, la plegaria eucarística, que es la oración central de la Eucaristía, estos días, si estáis viniendo a misa, estamos diciendo esto justamente, fijaos. Confirma en la fidelidad cristiana a tus hijos, pone dos N, significa fulano, mengano, Lola y Zután, que hoy lo estamos oyendo domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. 8 días diciendo hoy. Hoy, por medio del bautismo y del don del Espíritu, has llamado a formar parte de tu pueblo. Concédeles andar siempre en una vida nueva. Y continúa la cosa así diciendo: atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el día glorioso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo según la carne. Es decir, ¿qué quiere decir con esto? Que la propia oración es para nosotros una educación. Dos palabras que van unidas: oración y educación. La oración nos conduce hacia Dios. La oración nos conduce hacia Dios, pero también la oración nos conduce a conocer más sobre nuestra propia vida de fe. ¿De acuerdo? La oración se convierte así en una magnífica catequesis. La liturgia, como se ha dicho, es la acción celebrativa de la Iglesia. Punto. La liturgia, el que hace con una doble finalidad, ascendente y descendente. ¿Qué significa ascendente? De glorificación. Celebramos liturgia para decirle a Dios: te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Pero con una visión también descendente. Mira, acuérdate, ten piedad, bendice, santifica, consagra. Ascendente de glorificación a Dios, descendente de santificación de los hombres y de la realidad humana. Dentro de esas acciones que santifican salen los sacramentos. No son acciones que santifican únicamente los sacramentos. O sea, el septenario sacramental es lo más sublime, pero también está la profesión religiosa, está la bendición de un altar, la consagración de una iglesia, por ejemplo, ¿no? O sea, hay cantidad de acciones. Un entierro, ¿de acuerdo? Una bendición de un abad. Pero lo más sublime es el septenario. Y dentro del septenario, el sacramento de la Eucaristía. La celebración del sacramento de la Eucaristía habitualmente se llama la misa, si estamos en España. Porque si estuviésemos en el mundo oriental sería la divina liturgia. Es interesante saber decir esto porque la palabra liturgia, que engloba todo, vale también para hablar de lo más importante. La divina liturgia es solo la misa, ¿de acuerdo? Si cogéis un libro de Nicolás Cavasilas, que recomiendo así de repente, ¿no? Sin querer, ya, un libro, ¿no? O sea, no me voy de aquí sin algo concreto. Y dices, Nicolás Cavasilas, siglo XIV, dice: explicación de la divina liturgia. Y tú dices, ¿dónde? Si yo quería un tratado sobre el bautismo, las exequias, la oración de las horas, el año litúrgico. No, es que en Oriente, divina liturgia es solo la Santa Misa, ¿de acuerdo? Cuando se dice que el Sábado Santo es un día alitúrgico, la A es privativa en griego, alitúrgico, no significa que no haya liturgia, sino que no hay misa. Porque el Sábado Santo, claro que hay liturgia, hay laudes, hay vísperas, hay hora intermedia, hay oficio de tinieblas, pero liturgia en el sentido estricto es la misa. Vamos a centrarnos en la misa en este curso, que nos ha convocado el Foro de San Benito. Y la misa tiene 2 mesas. 2 mesas. Antiguamente no estaba escrito en ningún manual, pero la gente, así habitualmente, se dividía en 2 grupos. La vaga y la más vaga, ¿no? Con respecto a la liturgia. La gente vaga, había que llegar a misa al Evangelio. ¿Se acuerdan de esto, no? Los vagos hay que llegar a misa. Los muy vagos a lo que llaman el ofertorio, ¿no? Hoy en día no se puede decir esto, porque la misa comienza cuando el presbítero sale y la misa acaba cuando el diácono despide. Lo cual no significa que haya que salir de la iglesia, sino la misa empieza con el canto de entrada que acompaña la profesión del ministro.
Y concluye con la despedida del diácono. Ahora estamos en Pascua, la octava Pascua decimos, podéis ir en paz, aleluya, aleluya, ¿de acuerdo? Con esas palabras, la comunidad se disuelve. No quiere decir que haya que salir de la iglesia, porque lo normal es, y esto hay que aprenderlo también en liturgia, aunque esto no es liturgia, esto es teología espiritual, habría que quedarse para rumiar la celebración. Hay que rumiar la celebración. Una celebración no se puede vivir con intensidad si no está preparada, supone algo previo, y no está rumiada, no está como reposada, ¿no? Yo cuando levanto la mano para la bendición y veo a la gente saliendo, digo, ¿para qué han venido, no? ¿Para qué han venido? O sea, la educación es fundamental, no solamente educación humana, sino también la educación con Dios, la relación con Dios, el cuidado de lo divino. Entonces, la celebración tiene 2 mesas. 2 mesas, el padre Manuel Fanjul brillantemente explicó la primera mesa, el mes pasado, recordáis, ¿no? La mesa de la palabra. Ahora vamos a tratar sobre la mesa del sacrificio, o la mesa del sacramento, o la mesa, si queréis, de la Eucaristía. Y esta segunda parte, él dijo con mucha propiedad que la primera parte venía de la tradición de nuestros padres de Israel, evidentemente. La Santísima Virgen, desde el matroneo, desde la esquina donde estaban las mujeres no formaban parte como tal de una asamblea litúrgica israelí, todo lo contrario a los cristianos, porque San Pablo recuerda que entre los que han nacido de Cristo no hay hombres ni mujeres. Las mujeres no tienen por qué estar, no son un apartado, ¿no? Somos parte de la misma comunidad, del mismo grupo de Cristo. Pues bien, de Israel hemos recibido, nuestros padres de Israel, la primera parte de la misa. De las comunidades judeo-cristianas, el Evangelio y el resto del Nuevo Testamento. Pero del mismo Cristo hemos recibido 4 verbos. Y aquí lo interesante de hoy, 4 verbos. ¿Qué verbos son esos? Tomó pan, pronunció la acción de gracias con una bendición, lo partió y se lo dio. ¿De acuerdo? O sea, 4 verbos, 4 acciones de Cristo que la Iglesia ha ritualizado. Para los 4 verbos de nuestro Señor Jesucristo han sido ritualizados. Ahora bien, los 4 verbos tienen que existir para que haya segunda parte de la misa, pero será distinto Toledo a Constantinopla, será distinto Alejandría que Antioquía. La manera de ritualizar los 4 verbos han dado origen a los ritos litúrgicos. ¿De acuerdo? Los ritos litúrgicos se llaman los celta, el mozárabe, el ambrosiano, el galicano, o en Oriente el bizantino, el copto, el caldeo, el irán. Los 4 verbos existen, porque vienen de Cristo. Los 4 verbos han provocado acciones litúrgicas. Cada cultura, cada época, cada ámbito lo ha hecho de una manera, pero siempre hay que responder a los 4 verbos. Hoy vamos a centrarnos fundamentalmente en un verbo de estos, que es pronunció la acción de gracias con la bendición, o bendijo con la acción de gracias. Ese verbo está precedido de un verbo menor, que es tomó pan. Tomó pan supone todo el aparato que llamamos de presentación de ofrendas. La presentación de ofrendas es un rito necesario para expresar 2 cosas. Una, que es una acción de la comunidad cristiana. Y la comunidad cristiana lo que hace es presentar al ministro la materia del sacrificio. Esto no es Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, aunque a veces lo parece, ¿de acuerdo? Aunque a veces lo parece. Es una comunidad que se reúne y pone en manos del presbítero, hablaremos un poquito del presbítero, la materia, que es pan y vino, parte de la creación. En Occidente, nosotros, hoy en Occidente, usamos una tradición del pan ácimo. ¿Qué significa pan ácimo? Pan sin levadura. Antiguamente lo hacíamos con pan fermentado, pan de panadería normal y corriente. Hasta el siglo IX, todo Occidente consagraba el pan normal, el pan que comemos habitualmente. A partir del siglo IX, solamente en Occidente, hay una especie de tendencia
literalista, Cristo lo habría hecho con pan ácimo, también otros con pan ácimo, ¿de acuerdo? Mientras que Oriente continuó con el pan con levadura. Si veis a una misa católica de Oriente, consagran pan común y normal, ¿de acuerdo? Entonces no me digáis si se puede o no se puede, porque lo hemos hecho nosotros toda la vida, ¿de acuerdo? Ahora nuestra disciplina occidental es el pan ácimo. Pero tanto Oriente como Occidente tienen que presentar vino mezclado con agua. Ambas cosas, no únicamente vino, sino mezclado con agua. No solamente por la simbología que tiene, preciosa, sino porque la realidad de la época de Jesús culturalmente es que el vino había que bautizarlo, entre comillas. El vino no era como ahora. Entonces, el buen paterfamilias o el buen maestre sala sabía la cantidad de agua que había que echar al vino para que el vino fuese auténtico vino, no perdiese su gradación. Porque el vino se trasladaba, se guardaba y se trasladaba en plan jarabe, para que hagamos un poco, nos pongamos en la tesitura, ¿no? O sea, había ánforas de barro y los vinos se conservaban como si fuese un jarabe. Entonces, para servirlos, habría que echar un poquito de agua. De ahí viene el agua que echamos todavía en el vino, ¿te das cuenta, no? Es una práctica normal en el mundo greco-romano de la época en la que vive Jesús. Jesús mismo hizo ese gesto de ese escanciado, si diríamos, lo festivo, ritual, gozoso, de echar. Entonces, si se bautizaba mucho el vino, pues salía aguado, ¿no? Hay que saber. Luego hemos dado un símbolo precioso. El vino tiene que ver con la divinidad, el agua con la humanidad. La unión significa hacia lo que vamos, porque en definitiva la liturgia a lo que va es a esto, a la glorificación de Dios, he dicho antes, dimensión ascendente, pero sobre todo a la santificación de los hombres, dimensión descendente. ¿La dimensión descendente en qué consiste? En que entremos en comunión con Dios. Ser santo, ¿qué es? Participar de la naturaleza divina, ¿no? No somos santos por naturaleza, sino por adopción. Nunca podremos ser santos por naturaleza, pero sí podemos serlo por adopción. Eso es la llamada de los cristianos al mundo, una vocación universal a la santidad. Todos pueden. ¿Cómo? Con la gracia de Dios. Y la cooperación a esa gracia. ¿De acuerdo? Esa gracia de Dios se hace plástica, se plasma en los sacramentos. Agua en el bautismo, aceite en la confirmación o crismación, pan y vino en la Eucaristía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, lo que llamamos presentación de ofrendas consiste en un traslado del pan y el vino hacia el santuarium, que llamamos en el rito romano presbiterio, antiguamente llamado santuario. Si alguien habla inglés, todavía esa parte de la iglesia que llamamos en español presbiterio, en inglés se dice santuarium, ¿de acuerdo? Todavía en lengua inglesa se ha mantenido la manera antiquísima, ¿verdad?, de definir qué es la función. El santuario es el lugar de la santidad, no porque el cura esté allí, no, sino porque el Espíritu Santo actúa allí. ¿En vistas a qué? A santificarnos a nosotros, mediante la realización de la alianza. El canto que acompaña el traslado de los dones se llama, en latín, ofertorium. No es que se realice el ofertorio de la misa ahí, sino que el canto se llama ofertorio. En el rito hispano se llama sacrificium. No es que el sacrificio se realice en ese momento, sino que estamos en lo que se llama teología proléptica. ¿Qué palabrota acabo de decir? La gente de San Fulgente que ha venido a verme dice: Dios mío, me la han cambiado, muchacho. Entre las gafas, la barba, la calva, los años, los kilos, dirán, me la han cambiado. Proléptico significa anticipado. Es decir, todos los ritos ofertoriales son ritos anticipatorios. ¿Por qué incensamos en las ofrendas si es puro pan y vino? ¿Se han dado cuenta ustedes de que se inciensan las ofrendas, no? ¿Por qué inciensas las ofrendas si es puro pan y puro vino común y moliente, no? Porque ese pan y vino están destinados. ¿De acuerdo? En las parroquias como Dios manda, yo he estado ahora en el seminario de Huelva, de Huesca, he estado en Huesca, y he visto que tenían todos los días en la mesa
de las ofrendas tenían el pan y el vino cubiertos con un paño blanco, que casi nunca se hace lamentablemente esto. Pero era una costumbre romana muy bonita, pues significaba que esos dones estaban segregados. Y todo lo que está bajo un velo significa que está bajo la sombra, la protección. El Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Fíjense que en el rito romano todavía mis manos hacen sombra. ¿Se dan cuenta? Imponemos las manos para hacer sombra. ¿Ven la sombra encima de la mesa? La sombra encima de la mesa. Los orientales cogen el velo y hacen así. Hacen aire, porque aire se dice en griego pneuma, un neuma santo, es el Espíritu Santo, un aire santo, un soplo santo. Es decir, son culturalmente maneras distintas de invocar el Espíritu, para decir, nosotros aquí no hacemos magia, el cura no es un mago. Aquí las palabras son de Cristo y la acción es del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Eso es precioso, ¿eh? Es el misterio, sigue siendo siempre misterio, porque el que actúa es el misterioso, es decir, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Cristo. Pues el canto sacrificium, o llamado en el romano ofertorium, nos indica que esa presentación es en vista ¿a qué? A la oblación. Esto no es simplemente un mero recuerdo, ahora lo diré. Estamos celebrando una oblación, una ofrenda. Es decir, yo a Dios no le puedo ofrecer nada, porque no lo necesita. Cuando María le viene a traerme algo, sí lo necesito. La verdad. Bueno, te llamaba yo a una amiga que he comido con los seminaristas. Ahora Dios no necesita nada. No necesita nada. Nosotros somos paganos. Te enciende una vela para probar un examen. Se llama paganismo, ¿no? Do ut des, te doy para que me des. Yo te doy una vela y tú me llevas el examen, ¿no? Eso no es el cristianismo. Dios, ¿qué necesita? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere? Una relación perfecta. Y eso solamente se la puede dar al Padre, su Hijo. ¿Os dais cuenta lo que estoy diciendo, Así pues, Padre, ¿qué te ofrecemos? No un cáliz lleno de vino o una patena llena de pan, sino el pan de vida, Cristo, y el cáliz de salvación, Cristo, la ofrenda de Cristo, el amor de Cristo, la entrega de Cristo, la oblación sacerdotal de Cristo. Y como se ha hecho presente por medio del Espíritu, yo la devuelvo al Padre. Tú nos has dado, decimos aquí, lo decimos en cada misa, Dirige tu mirada, Padre, sobre la ofrenda de tu iglesia. ¿Qué es la ofrenda? No son flores, no es incienso, no es ni siquiera el dinero que hemos dado para mantener al clero y para la Cáritas y los pobres, ¿Qué es la ofrenda de la iglesia? La ofrenda de la iglesia es Cristo, y dice, y tu Padre reconoce en esta ofrenda el qué? La víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad. Es decir, si yo me he enfadado con él, tengo que reconciliarme con él. Ahora bien, yo tengo entonces que entregarme a él. Si esto me cuesta mucho, lo que hago es regalarle un buen anillo, regalarle una cosa, ¿no? Si lo que tengo que dar es mi vida, lo que doy, los pueblos han dado un cordero y han derramado la sangre del cordero, porque en el mundo antiguo la palabra sangre es sinónimo de vida. Yo tenía que dar mi vida, pero no doy yo. Doy un cordero, el cordero lo matamos, entonces carne por una parte, sangre por otra, carne por una parte, sangre por otra, significa muerte, ¿no? Oblación. ¿Y cómo yo me encuentro en relación con Dios? Pues como me encuentro en relación con los demás. Cuando yo quiero entrar en relación con alguien, digo, ¿por qué no comemos juntos? Comer es una relación muy interesante, muy interesante. Repito, muy interesante. Porque nos transformamos en lo que comemos,
Cuando te pone el médico a dieta, no coma esto, no coma lo otro, porque no te dice, no veo una película, no veo otra película, sino te quita comida, ¿no? Todo lo que me gusta, o es pecado o engorda. O sea, ya lo tengo yo esto muy pensado esto. Si os fijáis, todo lo que me gusta o es pecado o engorda. No hay manera. Pero, fijaos, Cristo compara el cielo con un banquete erótico, un banquete de bodas. Pero más todavía que la relación conyugal, más profunda, es la manducación. Entramos en relación con la comida. Pero es que la relación de Él con nosotros ha querido pasar por la comida. Tomad, comed mi cuerpo, tomad, comed mi sangre. Ahondaremos en esto, hay que ahondar en esto, profundamente. Esto es precioso. Y ahí está la palabra clave, la palabra más sagrada, la palabra alianza, que se dice en latín testamentum. Testamentum significa alianza, pacto. ¿De acuerdo? Bien. Esta relación, que es una relación de transformación de lo que comemos, es una relación con una víctima inmolada. Nosotros no matamos corderos. A mí me llama la atención, pasaba casualmente por Barcelona con la fiesta del cordero de los musulmanes, ¿no? Me preguntó un chaval, un seminarista, ¿y por qué los cristianos no matamos corderos? Y dije, tú eres tonto. Me salió más que eso, ¿no? Digo, que un seminarista me diga eso. Vamos a ver. Pablo dice, nuestro cordero pascual se llama Cristo. Lean la carta a los hebreos. ¿Qué ha dicho Manuel? Que leamos la carta a los hebreos. Algo tan simple. Hay mucha gente que no ha leído nunca en su vida la carta a los hebreos. Y cuando lee la carta a los hebreos no dice, Dios mío, esto es transformador. O dice, no lo entiendo, magnífico. Pues hacemos un curso y lo explicamos. Pero claro, nosotros no matamos, porque ellos pensaban que al matar el cordero es la víctima y ¿cómo comemos con Dios? ¿Cómo comemos con Dios? Si lo más importante es comer juntos, pues Dios se alimenta por las narices. Dios se alimenta por las narices. Ellos pensaban que Dios, víctimas de suave olor, dice la Biblia, ¿no? De suave olor. Entonces se alimenta por las narices, la fragancia de las flores, el incienso o los holocaustos. ¿Qué son los holocaustos? Donde la víctima se consume y se convierte la víctima en puro humo. ¿Se dan cuenta? Entonces el humo sube la presencia de Dios y el humo alimenta la relación con Dios. Huele que alimenta, decimos en castellano todavía, ¿no? Dice Flavio Josefo, siglo I, que la columna de humo del templo de Jerusalén, que imagínense la cantidad de vísceras, imagínense la pinguedine, ¿cómo se dice pinguedine en castellano? Pinguedine, los tocinos la grasa de los cebones. Los cebones son había que cebarlos bien, entonces mucha grasa, cuanta más grasa, más humo, ¿no? Dice el Flavio Josefo que el aire no movía el humo. ¿Se imagina lo que significa? Claro, todos los sacrificios, continuamente. O sea, nacía un primogénito, un sacrificio. Una enfermedad, un sacrificio. Todos los pecados se perdonaban solamente por sacrificios. Los pecados solo se perdonaban con una víctima. Pues venga a matar víctimas. Y traer corderos y corderos de Galilea y meterlos en la puerta de las ovejas, que se llama así puerta de las ovejas, miles y miles que había que lavarlas, llenarlas de sal. Vosotros sois sal de la tierra, ¿entendéis esto ahora, Sois la sal que consagra al mundo. Y había que quemarlas y se oía una columna de humo y pensaban que esa columna era pontificia. ¿Qué significa pontificia? Donde se hace un puente, el pontífice. Por eso la carta a los hebreos dice, no hay puentes, no hay pontífices, no existen sacerdotes, solo hay un sacerdote, un pontífice. Pero claro, era un puente entre la víctima que me representa a mí y Dios a quien va dirigida, ¿no? O sea, era como yo me tenía que quemar y dar. Entonces, ¿qué supone?
Que es el puente, pero claro, era un puente, pero por muy puente que fuese, es un puente de humo. Por eso la carta a los Hebreos dice, ¿quién es el pontífice? ¿Quién ha hecho un puente? No de humo, sino de carne. Cristo Jesús. Tocar a Cristo es tocar la relación con Dios. Entrar en contacto con Cristo es entrar en alianza perfecta. Y es una alianza nueva, y como este hombre es Dios, esa alianza no hay que buscar otra, será eterna. No busques más cosas, la tienes ahí, ¿no? Estoy aburriéndoos mucho ya con este rollo. No hemos empezado el tema todavía, ¿eh? No hemos empezado el tema. Siempre me pasa. Yo hago esto para que no me inviten más, ¿comprendéis? ¿Qué sucede con esto? Pero cuando se quiere profundizar, concretar, ¿qué se hace? No quemar toda la víctima. El holocausto es quemar toda la víctima, sino víctimas de comunión. Es decir, se queman de las víctimas las pezuñas, la cabeza, los intestinos y la grasa. Y ese cordero inmolado lo asamos y lo comemos nosotros. Eso es precioso. ¿Por qué? Entonces, para entender la plegaria eucarística es fundamental, pues si no entendemos la plegaria eucarística. Porque esa carne, ese cuerpo de animalito, ha sido dado a Dios, no es mío, es de Dios, yo le he dado a Dios. Y Dios se ha quedado con su vida, con su sangre, y se ha quedado con parte. Pero si es de Dios y yo lo como, se llama sacrificio de comunión. ¿Os dais cuenta? Sacrificios de comunión. El cáliz de bendición no es cáliz de la sangre de Cristo. El cuerpo entregado en sacrificio no es el cuerpo de Cristo. No precisamos de matar corderos, sino Cristo mismo, la víspera antes de inmolarse como cordero, la víspera antes de derramar su sangre en el altar de la cruz, ha instituido mediante la simbólica de pan y de vino, la realidad de su propio sacrificio. Por eso, ojo, yo no creo que en el altar esté Jesucristo como estaba en el pesebre de Belén. ¿De acuerdo? No. ¿Está en el altar el niño de Jesús, el Jesús que estaba en Belén? Sí. El Jesús que estaba en Belén, sí. La identidad es la misma, pero no está como el niño Jesús que adoraban los magos. ¿Cómo está Jesucristo? Con toda la ofrenda de su sacrificio. Está inmolándose, está entregándose, está derramando su sangre. No es hoc est enim corpus meum, sino quod pro vobis tradetur, entregado. ¿Por qué se cuenta? En el rito romano tradicional, si veis en la misa tradicional, el cura dice en latín, este es mi cuerpo, punto, ¿de acuerdo? ¿Manuel, me equivoco? No me equivoco. Hoc est enim corpus meum. La Reforma ha añadido algo. ¿Qué ha añadido la Reforma? Los que veis al rito mozárabe lo entendéis perfectamente. Si venís cada martes a las 7 a esta basílica, veréis que en las palabras que yo digo son distintas. Entregado por vosotros. Y esto en el rito romano se ha metido ahora en la Reforma. ¿Por qué? Se ha metido algo antiquísimo. Porque explicita qué tipo de presencia es esa. No es la presencia estática de Jesús que andaba por Galilea. No es la presencia estática del que predicaba en Nazaret. No es la presencia estática del adorado por los magos, sino el que está inmolándose como acto de amor en la cruz. Esa es la presencia. Mi cuerpo, mi sangre derramada en la cruz. Porque hablar de carne y de sangre por separado es hablar de sacrificio, es hablar de muerte. Porque en mí todavía, no sé cuándo me maten, cuando vengan los que van a venir, pues ya veremos qué pasa, ¿no? Pero, mientras tanto, yo estoy coleando y gordito por la vida. O sea, si mi sangre va por un lado y mi carne por otro, ya no hay Manuel. ¿De acuerdo? Por eso en misa habrá que hacer un gesto que se vea que no estamos comulgando un cadáver. ¿Qué gesto es ese? Meter un trozo de la hostia
dentro del cáliz, donde se ve, dice el misal, que eso expresa la resurrección. Es decir, yo no estoy comulgando un recuerdo de una cena de despedida o únicamente la muerte, porque Cristo, lo que estoy celebrando, ¿qué estoy celebrando? La plegaria eucarística, la palabra, el concepto del cual todavía no he empezado a hablar, ¿verdad? Dice, así pues, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, es decir, yo estoy haciendo un memorial de su entrega, pero también de la respuesta que Dios ha hecho. ¿Cuál es la respuesta que Dios ha hecho? Esta es la plegaria eucarística, que el Padre ha intervenido en la historia. ¿Y cómo el Padre ha intervenido en la historia? No devolviendo la vida a Jesús. No devolviendo la vida a Jesús. La vida se devuelve a Lázaro, pero Lázaro volvió otra vez a morir, ¿no? Al hijo de la viuda de Naín. La diferencia entre la resurrección de Cristo y otra resurrección es que Cristo es el viviente. El viviente. Esto es radicalmente distinto, ¿se os cuenta? ¿Y cómo se expresa en griego? Ahora que hemos estado en Huesca, hemos estado con un grupo de seminaristas y está hablando sobre... Porque en Huesca hay una imagen de la Virgen que no tiene el rosario en las manos, no tiene un funis, como que llamamos nosotros, un funis como este. Hay funis como estos para la oración y funis más grandes. La Virgen tiene un funis. El funis se reza, como sabéis, diciendo la palabra en griego, Kyrie. Viviente significa el Señor de la vida. El Kyrios, el Señor de la vida. Y me decía un chico, padre, esto sí que convence. Porque usted no nos está hablando únicamente de moralina, hay que hacer, sino primero de contemplar al Señor, que eleison tiene misericordia de nosotros. Entonces, claro, sí. Pero yo estoy diciendo, tengo que hacer, mire, me canso, lo dejo todo y me voy de la iglesia porque no puedo, yo no puedo. Pero es la contemplación de qué? Del que se entregó por amor a mí. El Padre lo levantó entre los muertos. ¿Y qué hace Jesucristo? Por eso dice ascensión al cielo. ¿Qué es la ascensión? ¿Qué es la ascensión? Es la intercesión. La intercesión de Cristo con el máximo nivel en favor mío. La ascensión es que Cristo, que es sacerdote, pero ¿qué tipo de sacerdote? No como nosotros. Es Cristo sacerdote de una manera especial. Es el que tiene todo poder, el mismo poder que el Padre. Por eso se dice en hebreo, sentado a la derecha. El que está sentado a mi derecha significa que tiene la misma potestad que tengo yo. Pero si es que está sentado a mi derecha, que significa que tiene la misma potestad que yo, me pide algo a mí, como Él tiene todo el poder que tengo yo, como Él tiene todo el poder que tengo yo, aunque me pida a mí algo, ya está concedido. ¿Os dais cuenta? Dicho esto, a ver cómo entendéis esta frase del comienzo de esta plegaria eucarística. Fijaos lo que vamos a escuchar ahora. Lo habéis escuchado muchas veces en vuestra vida, Lo habéis escuchado muchísimas veces, pero dicho esto ahora, con esta pequeña explicación que yo he dado, a ver cómo aparece en verdad es justo y necesario, así comienza toda la plegaria eucarística, que todas las criaturas en el cielo y en la tierra se unan en tu alabanza. Señor Padre Santo, Señor, por tu Hijo Jesucristo, Señor del universo, Kyrios, ¿de acuerdo? Señor del universo significa en griego Kyrios, el cual, habiendo entrado una vez para siempre, una vez y ya no habrá más veces, porque es un hecho de Dios mismo, es un hecho eterno. En el santuario del cielo, esa es la ascensión, ¿no? Ha entrado en el santuario del cielo, ahora intercede por nosotros como mediador que asegura la perenne efusión del Espíritu. Mediador que asegura la perenne efusión del Espíritu. Claro, Manuel, te falta un minuto para irte. Le he dicho, tengo que tener una el padre tiene una reunión y he dicho, te avisaré.
¿Qué hace Manuel Jesucristo a la 1:21 de este sábado de Pascua? No podemos saberlo, me diréis. Beatriz, ¿qué hace Jesucristo ahora? Como lo dice, no lo sé. Esther. Intercede por nosotros ante el Padre. No nos cabe la menor duda. A esta misma hora, Jesucristo, hablo entre comillas, está delante del Padre, enseñándole unas huellas que tiene aquí en sus manos. Está mostrándole sacerdotamente sus manos ante el Padre, diciéndole ante el Padre: mira lo que tú has hecho por estos. Es un memorial, es una conmemoración. La segunda pedantería es una anamnesis. Cristo es anamnesis, recuerdo ante el Padre del amor que Dios nos tiene. Y dice: mira, si tú has hecho esto por ellos, me has entregado a mí por amor, ¿qué no harás por ellos? Y esa relación entre el Padre y el Hijo provoca del corazón del Padre una perenne efusión de su espíritu, del amor. Eso es la liturgia del cielo y es lo que hacemos en la plegaria eucarística: levantar las manos. Y el pueblo, los corazones, por eso a mí me pone de los nervios que la gente, yo diga levantemos el corazón y se levanten, porque yo cuando digo, y hablo español con mucha dificultad, con acento madrileño, pero es el que tengo, porque no tengo otro. Pero cuando digo en castellano levantemos el corazón, significa sursum corda. Y sursum corda no habla de posaderas, habla de corazones. Es decir, toda la atención, el amor, el interés. Yo levanto las manos. Pero el pueblo tiene que levantar algo más que las manos, que es toda la atención. Díganselo a esta gente, por favor. Que se pongan de pie cuando corresponde. Cuando digo orad, hermanos. Cuando digo orad, hermanos, salten del banco rápidamente. Pero como digo, levantemos los corazones, olvídense de la Hacienda en este momento. De aquí vamos a votar, que no estamos en la duda en este momento. De los problemas que tenemos tan terribles. La situación que en este momento, gracias a Dios, nos da unos minutos para decir: esto es solo para ti. Psicológicamente necesitamos evadirnos y 1 minuto, 2, 3 minutos, levantar el corazón para recibir el qué. No solamente la transformación de lo que está en el altar, sino la transformación de nuestra vida. Maridel, me acabo de inventar esto. Me dirá: no, porque tú no te inventas nada. Claro, ya me conoce hace muchos años. Esa mujer me llevó a hablar, siendo yo un seminarista, a una asamblea de mujeres de la acción católica. Y dije, yo era un chaval de 22 años, y dije: si yo no sé hablar, y no sabía yo que ella estaba abriendo la puerta a un bocazas, es decir, lo que está pasando en este momento, ¿se dan cuenta? Y para que no se aburran, fíjense que lo que voy a decir ahora es verdad, no solamente porque ya dice que lo que digo es que es así, es que el Espíritu Santo se invoca 2 veces en la plegaria eucarística, una para transformar el altar y la segunda que se nos olvida. Yo he levantado el corazón y lo he puesto a la vista de Dios para que Dios lo vea y diga: no, esto no va, esto no va, esto no va, y Dios lo transforme. ¿Y cómo decimos en misa esto? Fíjense qué bonito. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos en el cuerpo y sangre de Cristo. Estamos desunidos, no nos entendemos muchas veces, estamos divididos, pero tú puedes cambiar el corazón. Eso se llama epíclesis. Epíclesis significa invocación del Espíritu. Dice: fortalecidos, dice otra plegaria eucarística, con el cuerpo y sangre de Cristo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Él un solo cuerpo y un solo espíritu. ¿Por qué hacemos esta oración? Porque existe el diablo. Porque existe el diablo. ¿Saben quién es el diablo? Lo contrario del símbolo. ¿Quién es el símbolo? Jesucristo. Símbolo significa en griego el que une. Y la palabra diabolo significa en griego el que divide. Es diabólico
Es diabólica toda acción tendente a la división. Y es simbólica cristiana toda acción tendente a la comunión. Por eso, la plegaria eucarística está en función de la comunión. ¿Se dan cuenta de esto? La plegaria eucarística está para entrar en comunión con Dios. Es la oración para la comunión. Entonces, como es natural que estemos divididos, levantamos el corazón para decir mi corazón y el tuyo no se pueden unir fácilmente porque a veces no me entiendo contigo, pero en la fuerza del Señor estamos unidos. Bien, dicho todo esto, sin darnos cuenta he pronunciado un vocabulario que es fundamental para entender la plegaria eucarística. He hablado de acción de gracias en la Eucaristía, he hablado de alabanza, prefacio, he hablado de anamnesis, que es memorial, he hablado de alianza, y he hablado de epíclesis sobre los dones y sobre nosotros. Me queda hablar de una palabra. Esto no lo hacemos nosotros solos, sino esto lo hace un sujeto. ¿Cuál es el sujeto? La Iglesia, de la que formamos parte por el bautismo. La Iglesia, que presenta el pan y el vino al altar. La Iglesia presenta pan y vino al altar, pero la Iglesia no recibe pan y vino del altar, porque en el altar ha ocurrido esa plegaria de acción de gracias, esa plegaria eucarística que es transformante. He dicho que es una oración de alabanza doxológica hacia arriba y una oración que consagra hacia abajo. Juan Antonio, tú fuiste alumno mío. ¿Qué significa anabática y catabática? Que sube o que baja. Muy bien, que sube o que baja. Ana hacia arriba, cata hacia abajo. Es decir, hacia arriba levantemos el corazón, hacia abajo, ¿el qué? Envía tu espíritu. Epíclesis les cuenta, ¿no? Catabática hacia abajo. Luego las dos dimensiones teológicas las hemos aprendido rápidamente. Pero si es hacia abajo, el amor es difusivo, es expansivo. Por eso toda plegaria eucarística acaba con unas preces. ¿Qué tipo de preces? Por la Iglesia. Y aquellos que la Iglesia tienen una función de entregar por el resto. El obispo de Roma, siempre pedimos por el Papa. ¿Por qué? Porque toda Eucaristía es, diría San Agustín, sacramentum communionis, sacramentum unitatis, sacramentum unitatis. Por eso, si estamos separados no podemos comulgar. ¿Te das cuenta? Los ortodoxos y nosotros tenemos Eucaristía válida. Y hay que luchar para que los ortodoxos y los católicos nos unamos. Porque ellos tienen sacramentos válidos, sacerdotes válidos, sacramentos válidos. Pero no estamos en comunión, no podemos expresar la comunión eucarística. Eso es terrible, ¿se dan cuenta? O la excomunión es, mira, no te privo de la comunión. Solamente eso puede hacer un obispo. Un cura no puede hacer habitualmente privar de la comunión a alguien. El obispo es el que excomulga, excomunica. ¿De acuerdo? Porque la comunión es lo más grande que tenemos. No siempre se puede por nuestra vida llegar a la comunión eucarística, pero hay otras maneras de entrar en comunión. Entonces la comunión primera es la reunión, estar juntos, es una manera de comulgar. La comunión con la palabra que nos perdona los pecados. Paquita, ¿qué es lo que dice el cura cuando lee el Evangelio? Paquita. En este momento no lo puedo contestar. Se ha quedado en blanco, Paquita. Por las palabras del Evangelio se han perdonado nuestros pecados. ¿Se dan cuenta? O sea, hay una comunión real. La comunión más expresiva, aunque no siempre se puede, es la comunión eucarística. Y como no se puede, en el rito mozárabe nos da la bendición. ¿Se dan cuenta? Antes de comulgar, recibe la bendición. O en el rito romano, recibe la bendición al final. No nos vamos de vacío nunca. Siempre entramos en alguna relación con Dios. Pero como el amor es difusivo, el Papa implica la comunión con toda la Iglesia, el obispo, y no decimos por nuestros obispos, no, digo Carlos. Antes decía Antonio María, ¿se da cuenta? Antes decía Ángel. Qué manía con el vocabulario. No, es que no es una comunión impersonal. La comunión se concreta. Los presbíteros y diáconos y todo que está en el pueblo, de todo el pueblo, a beneficio de todo el pueblo de Dios. Pero en el pueblo de Dios hay algunos que necesitan de una manera especial, que queremos tener una comunión especial porque no los vemos. ¿De acuerdo? No los vemos.
No los vemos. Son los difuntos que han muerto en el Señor. Y por eso, ahí está, la comunión es a manera de sufragio, ¿se dan cuenta, no? Es distinta a esas peticiones dentro de la plegaria eucarística de las peticiones que hacemos al acabar el Evangelio. ¿Se dan cuenta? Los objetos pueden ser lo mismo, o los sujetos, perdón, pero el contenido, la naturaleza es distinta. Ahora bien, Juan Antonio, ¿cómo decías entonces? He olvidado las palabras que he dicho en griego. Anabática y catabática. De la palabra anabática viene el comienzo de la charla que voy a dar ahora, en 5 minutos, que es el Cristo recibe pan y vino, toma pan y vino y pronuncia una oración. El cura hace una oración. Se llama plegaria eucarística o plegaria de acción de gracias. Pero en griego se llama anáfora. Anáfora. Hasta el Concilio Vaticano II, en el rito romano había solo una anáfora. Todos en casa tenemos algún misal de papá, de mamá, de abuela. Vamos a ir a él y vemos que la anáfora se llama canon romano. ¿De acuerdo? Porque era una solo, canon significa regla fija. Hoy en España, en el rito romano de España, tenemos 13 plegarias eucarísticas. Digo de España porque en Canadá hay 14. Una para matrimonios. En Brasil hay 14. Cuando estoy predicando en Brasil, celebré mis 15 días y cada día una plegaria eucarística distinta. En España hay 13 plegarias diferentes. Entonces hay que saber utilizarlas para que el pueblo goce, entre en oración, las conozca. Por eso deberíamos tener todos, y es lo práctico además que he dicho que leamos a Nicolás Cavasilas, he dicho introducción a la Divina Litúrgica, además de que leamos la carta a los Hebreos para entender el sacerdocio y la ofrenda del Cordero, tendremos que tener un pequeño misal. Eso es lo más útil para crecer en santidad y para tener una vida de catequesis y un poco de interés espiritual. Porque en los misales tenemos las 13 plegarias eucarísticas y sería muy interesante que pudiésemos rezarlas, trabajarlas. Lo que yo he dicho ahora aquí leyendo el texto, me han oído decirlo en misa muchas veces, ¿no? Pero es distinto si yo lo digo aquí, ¿a qué se lo digo en misa? Porque aquí estamos, o es distinto si ustedes cogen y subrayan, lo trabajan, lo rezan, cuando se reza en comunidad tiene un sentido diferente. La anáfora recibe su nombre de que es hacia arriba, es dimensión ascendente, estamos orando, levantando el corazón. Y la primera parte de la anáfora se llama prefacio. La primera parte de la anáfora se llama prefacio. Hay prefacios fijos, prefacios del tiempo, prefacios rituales. Por ejemplo, ahora estamos en prefacios del tiempo. O sea, hoy toda la semana que nos ocupa, esta semana que se llama Primera de Pascua, toda la semana estamos repitiendo la misma idea. Y es preciosa. He dicho, antes he hablado del cordero, ¿se da cuenta, no? De la inmolación. Que hay que inmolar corderos. Fíjense. En verdad es justo necesario glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte. Resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta difusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. La semana que viene diremos, por Cristo, nuestra Pascua que ha sido inmolado, los hijos de la luz, amanecen la vida eterna. Es decir, rezando la anáfora, rezando esta oración de bendición, aprendemos un montón de cosas. El sujeto de los que rezan en Pascua se llaman hijos de la luz. ¿Tú eres una hija de las tinieblas? No. Fuiste arrebatada de las tinieblas el día de tu bautismo. Y por eso cada noche de Pascua vas con una luz encendida. Y este año he tenido una experiencia única. Yo estoy muy mal acostumbrado. Muy mal acostumbrado. Vivo una religión burguesa. ¿De acuerdo? Burguesa.
Me acostumbraba muy mal la gente de San Fulgencio porque la noche de Pascua tenía 350 personas. La iglesia llena de cosas, llena. Yo dejé la parroquia a 200 jóvenes, ¿no? O estaban mis monjas países, tanto querida. Y este año he llegado a un pueblo, tocaba las campanas y no aparecía nadie. No apareció nadie. María Ornedo, que la esperábamos, ni vino siquiera. Pero no, se los reís, ¿eh? Lo más que acudieron fueron 12 ancianos, un anciano de 90 años y otro de 70. Eso sí, vinieron dos críos pequeñitos que eran hijos de un ortodoxo. Fíjate tú la película, ¿eh? El día de la misa. Esto fue el Jueves Santo. Después de 30 años de vida sacerdotal, de 30 años de sacerdocio, ¿eh? Bueno, estaba Esther, que era el ángel de la guarda, y hicimos un poco de propaganda el sábado con Beatriz, luego vinieron los Ingrid y los Vallejos, estaba José Manuel allí paseando por el pueblo. El día siguiente vinieron 50, ya fue ya el top, manta, ¿no? Y entre ellos, pásmate, chavales, sin bautizar. Que iban a Miranda de Ebro a ver qué pasaba allí, porque venían de Madrid, que el pueblo hacía 12 años que no tenían vigilia pascual. Esto es muy serio, ¿eh? Estamos a 80 kilómetros de la capital de España, ¿eh? No estamos en Siberia Occidental, aquí. 12 años. Los jóvenes que habían jóvenes, los adolescentes, a ver qué era aquello, no sabían nada de nada. Pero claro, a los que no estaban bautizados, no les dimos vela. Claro, la gente entonces valoró muchísimo que eran hijos de la luz. No eran hijos de las tinieblas. Y aquello fue para mí la posibilidad de plantear a aquellos jóvenes. Uno entró, digamos, con el coche, oye tú, si yo soy madrileño y ejerzo, ¿no? ¿Me vas a venir a los oficios? El chaval, miró como diciendo esto, ¿sabes? ¿Qué son oficios? O sea, primero para entender qué son. Dice, no, yo no estoy bautizado, yo no soy cristiano. Pero entró a mitad de la iglesia. Algo le habría pasado a ese muchacho para que entrase a la mitad del oficio. Entonces le dije, Óscar, ven para acá. Como aquello de Zaqueo, que hoy como en tu casa, ¿no? Es el maestro que os ha enseñado esto, ¿no? Porque yo no soy una hija de la caridad. Ven, que vamos a comer juntos. Hay que provocar. Y aquel chaval miraba su vela apagada. Pues le dimos vela, pero no se la encendimos. Claro, la gente de ese pueblo le ha quedado clarísimo qué significa ser hijo de la luz. Porque no valoramos qué significa que podemos encender nuestra luz de cirio pascual, ¿no? Ayer, llegaba yo de viaje, y me encontré con la esta del ortodoxo, y dije, tú no puedes comulgar. Que quiere entrar en relación con nosotros, y quiere venir aquí a la Concepción, y quiere venir a misa mozárabe. La liturgia es evangelizadora, pero ¿cómo te la crees y rezas? La liturgia es auténtica oración. La liturgia es la iglesia en oración. Entonces, el prefacio nos enseña muchísimo, ¿veis? La primera parte. ¿Y cómo acaba el prefacio? El prefacio acaba diciendo, tú, que tienes un montón de problemas, que eres un incomprendido, que estás sola, que te quejas, tú tienes una dimensión cósmica. Tú aquí te estás uniendo a los ángeles. Santus, santus, santus. ¿Qué es Dios? El 3 veces santo, el inefable, el innombrable, el auténtico. Santidad significa autenticidad. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Y claro, cuando yo tengo un problema, veo que el mundo y la iglesia es un valle de lágrimas, me han dicho, tú levanta el corazón para contemplar que también este valle de lágrimas, la tierra, está llena de la gloria de Dios. Y uno entonces dice, Hosanna. Hay que preguntar siempre a la gente qué significa Hosanna, ¿eh? Aquí la rubia que está como tan simpática, ¿cómo se llama? No, la rubia que me mueve la cabeza, ¿cómo se llama? Yo, Dolo. ¿Perdón? Dolo. Sí. ¿Qué significa Hosanna? Y tú me dirás, lo voy a aprender hoy. Es inteligente. Ella ha venido a una clase de liturgia para seglares y no viene a perder el tiempo. Ella se va aquí diciendo, hoy lo aprendo. Claro, aprender qué significa Hosanna es lo más interesante. En la misa mozárabe decimos 2 tipos de Hosanna. Hosanna al hijo de David. Y luego decimos Hosanna a las alturas. ¿No es cierto? La misa mozárabe enseña muchísimo, porque enseña el contenido. Hosanna significa viva.
viva el Hijo de David. Pero hebreo, que es una lengua pobre en palabras, rica en contenido, si yo digo viva el Hijo de David, y yo lo digo, estoy diciendo implícitamente que yo viva contigo. Que yo viva contigo. Luego, lléame contigo, sálvame, lléame a las alturas. Hosanna también significa sálvanos. Hosanna in excelsis. Sálvanos, llévanos al cielo. Ahora bien, ¿cómo se concreta eso? Por la comunión del cuerpo y sangre de Cristo, superando el pecado que divide, diabólico, he dicho, realizando la alianza. Esa alianza la ha hecho únicamente Cristo, donándonos su cuerpo y su sangre. Pero esa presencia de Cristo, yo no la puedo hacer solo. Es la fuerza del Espíritu. Por eso nos hincamos de rodillas. En la plegaria eucarística se nos ha dicho, pongámonos de pie, ¿no? Levantemos el corazón. Pero en ese momento nos hincamos de rodillas. ¿Por qué nos hincamos de rodillas? Hincarse de rodillas tiene una triple valencia en la Iglesia. Y de rodillas es para expresar la penitencia, para expresar la adoración o para expresar la invocación al Espíritu. En la plegaria eucarística, estar de rodillas, si uno no puede ponerse de rodillas, se agazapa en el banco. O se inclina profundamente. Yo siempre aprendí en Inglaterra, estuve yendo a Inglaterra pues desde el 97 en adelante, así 10 años, y aprendí, nadie se quedaba como un en ese surtidor allí quieto, ¿no? Sino todo el mundo se agazapa, los ancianos no pueden, se agazapan en el banco, porque el cuerpo también reza, el cuerpo ora, hay que expresarlo, no puede arrodillarse porque está con las... Yo tengo un menisco roto y otro a punto de romperse, o sea, estoy ya viejo y caduco. Entonces me agazapo en el banco y ¿qué hago? Mi cuerpo entero sirve para expresar lo más profundo que tengo, que es invocar la fuerza del Espíritu Santo. El presbítero, en la plegaria eucarística, invoca al Espíritu con la palabra y con las manos. Ven, que venga. Y el pueblo invoca al Espíritu con el silencio y con su cuerpo. El silencio y la liturgia no es ausencia de sonido. El silencio siempre es elocuente. Cada vez que hay un silencio tiene una función, y ahí el silencio, el guardar silencio en la plegaria eucarística es adentrarla y con guión celebrar, con el que preside. Yo soy protagonista cuando me pongo de rodillas, y ese gesto de estar de rodillas sirve también para expresar mi adoración. Es decir, la genuflexión vale para invocar el Espíritu, epíclesis, y para la adoración, la tría. Esta es la palabra pelante de hoy, la tría. Culto de la tría significa culto de adoración. Ese pan y ese vino siguen siendo pan y vino. ¿Ese pan y vino sigue siendo pan y vino? No son pan y vino, porque la palabra todopoderosa es mi cuerpo, es mi sangre. Yo veo pan, el vino, emborracha como vino, pero son el cuerpo y la sangre del Señor resucitados. ¿Y por qué digo resucitados? Porque si estuviese muerto no sería presente. La propia Eucaristía es expresión de fe, de la resurrección. ¿Se dan cuenta? Y eso se aclama. ¿Cómo se aclama? Pues la fórmula más primitiva, más básica, de decir usted no es un mero espectador, es decir amén. En el rito mozárabe cantamos amén, ¿no es cierto? Al consagrar el pan y el vino entre el pueblo. En el rito romano hay tres aclamaciones. Por ejemplo, ahora en Pascua cantamos, como en Cuaresma, por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Hay que aprenderlo. Durante el tiempo del año, cada vez que celebramos durante el año, tiempo verde, decimos, cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Y al comienzo del año, en Adviento y Navidad, decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Algunos la primera la hacen siempre, todo el año, ¿se dan cuenta? Son vagos las parroquias, en vez de aprenderse las tres, aprenden una y dicen, con esta ya tiramos, ¿no?
La liturgia, la plegaria eucarística, es esa plegaria de bendición que Cristo pronunció y que el sacerdote pronuncia en su lugar, porque son palabras pronunciadas en la persona del mismo Cristo, en la persona de Cristo, son palabras que consagran, son palabras que evocan. Y la evocación es de tal punto que se convierte en una anamnesis. Siempre hay anamnesis, siempre hay anamnesis, siempre. Fíjense, decimos, así pues, al celebrar el memorial se dice en griego anamnesis. Y ese memorial se hace presente ante el Padre. Eso es sacrificio. Te ofrecemos. ¿Qué ofrecemos a Dios? A Cristo. El sacrificio de Cristo. Y esa ofrenda la hacemos presente, gestual, cuando al acabar la plegaria eucarística, el sacerdote coge la patena y el cáliz y dice: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, levantándola sobre la cabeza, solemnísimamente, hace un gesto ofertorial. A Dios no le ofrecemos más que al Padre, no le ofrecemos más que a su propio Hijo, en la unidad del Espíritu Santo. Habría muchísimas más cosas, evidentemente, muchísimas más cosas, pero prácticamente todo lo que podíamos decir, prácticamente lo hemos dicho. Es una oración eminentemente presidencial, en la que el pueblo interviene en el diálogo, donde se dice levantemos el corazón, en el Sanctus, en la aclamación, pero sobre todo con el silencio, con el corazón y con el amén final. Está aquí Carmelo. El amén final debería ser siempre cantado, porque es el amén más importante de la misa. Porque si la plegaria eucarística, que comienza cuando decimos levantemos el corazón y concluye con el por Cristo, con Él y en Él, son las palabras fundamentales, es la oración más solemne que intenta recordar, actualizar las palabras de Cristo, que pronuncia una bendición, ver acá, y una dando gracias. Ese amén tiene que ser el amén más importante de la misa. Y la participación supone, lo he dicho, y con esto acabo, ofrecerse juntamente con Él. Cojan, como he dicho, cojan por favor, si pueden, por favor, un misal. Y comiencen a rezar a partir de hoy con la primera parte de la plegaria eucarística, lo que se llama prefacios. La primera parte de la plegaria eucarística. Prefacios de Pascua, prefacios de Navidad, de Adviento, de Cuaresma, de tiempo ordinario, de las fiestas. Porque el prefacio contiene la gran catequesis. Y por eso se canta a veces el prefacio. En verdad es justo y necesario, porque ahí está todo el lirismo de la Iglesia, la fuerza de la comunidad cristiana. Ojalá estas pinceladas de 1 hora y 8 minutos hayan valido para que ustedes me pregunten cosas, o al menos para provocar el interés hacia un aspecto que es fundamental de la Eucaristía, que es la oración de bendición, de acción de gracias, lo que llamamos anáfora o plegaria eucarística. Muchísimas gracias.